En un pequeño pueblo en la frontera de Arizona y Nuevo México, donde los polvorientos caminos se entrelazan con historias de colonos, se encuentra la humilde granja de doña Concepción Hernández. Esta historia comenzó en un día de primavera normal, pero pronto demostró cuán fina es la línea entre lo cotidiano y el milagro, entre la desesperación y la esperanza. Podemos ver señales divinas donde otros solo ven coincidencias. Justo eso es lo que nos hace reflexionar el destino inusual de una anciana con profundas arrugas en el rostro y una fe aún más profunda en su corazón. Doña Concepción recibe cada mañana en el porche de su descolorida casa de madera, observando cómo el sol se eleva lentamente sobre el horizonte. En esos momentos, murmura palabras de agradecimiento al Señor por otro día concedido. Nadie en la región sabe con certeza cuántos años tiene, 80 o tal vez 85. Pero todos la conocen como una mujer con una voluntad inquebrantable y un corazón abierto. En estos parajes se dice a menudo que Dios se manifiesta en las cosas más cotidianas. Una lluvia inesperada en medio de la sequía, un encuentro casual que cambia la vida, una palabra amable de un desconocido. Sin embargo, pocos podrían imaginar que un simple huevo del gallinero se convertiría en el comienzo de una historia que se contará de generación en generación. Lo divino no siempre llega con truenos y relámpagos. Le gusta repetir doña Concepción a los niños del lugar cuando se reúnen alrededor de su porche para escuchar historias. A veces llama suavemente a la puerta como un huésped inesperado, y quien sabe escuchar nunca quedará sin respuesta. Muchos consideran a la anciana mexicana excéntrica, demasiado devota, demasiado apegada a las viejas tradiciones. Pero incluso los escépticos no pueden negar que alrededor de ella suceden cosas extrañas, inexplicables. Tal vez porque ella sabe ver signos donde otros solo ven coincidencias, o porque su fe es tan fuerte que puede transformar lo ordinario en milagroso. Lo que ocurrió en el gallinero, en vísperas de Pascua, hizo reflexionar a muchos habitantes del pueblo. Esta historia nos recuerda que a veces los cambios más significativos comienzan con algo pequeño, como una diminuta semilla de la que crece un árbol poderoso. La historia de la familia Hernández es la historia de muchas familias mexicanas que echaron raíces en tierra estadounidense. El bisabuelo de doña Concepción cruzó la frontera hace casi 100 años, con manos callosas y el sueño de una vida mejor. Comenzó como un simple trabajador en campos ajenos, pero con el tiempo ahorró lo suficiente para comprar un pequeño terreno. Ese pedazo de tierra, heredado de generación en generación, se convirtió para doña Concepción no solo en un hogar, sino en un archivo de la memoria familiar. Ahora su granja es modesta, pero cuidada con amor. 5 gallinas de colores tan vivos como sus plumajes saludan cada mañana a la ama con suaves cacareos. Una vieja vaca, Esperanza, que en español significa hope, da poca leche, pero es tan sabrosa que los vecinos vienen por ella, dejando a doña Concepción algo de dinero. Y la fiel perra Lupita, un cruce de pastor alemán con mestizo, custodia este pequeño mundo con una lealtad digna de la Guardia Real. Las fotos descoloridas en las paredes cuentan la historia de tiempos mejores, cuando el esposo de doña Concepción, don Miguel, estaba vivo, cuando la risa de los niños llenaba la casa, cuando los campos alrededor de la granja reverdecían con surcos de maíz. Ahora de esos tiempos solo quedan recuerdos y una Biblia antigua con la funda de cuero desgastada, que doña Concepción lee cada noche a la luz de una lámpara. La vida no ha sido amable con la anciana. La pensión apenas alcanza para lo necesario. Hay días en que el dolor en las articulaciones
no le permite levantarse de la cama. Y los hijos, dispersos por las grandes ciudades, llaman cada vez menos, sumidos en sus propios problemas y preocupaciones. Su hijo menor, Miguel, llamado así en honor a su padre, no ha venido por Navidad durante 3 años, siempre encontrando razones para quedarse en Chicago. Pero cada mañana, a pesar de las dificultades, doña Concepción se arrodilla frente a un pequeño altar doméstico con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Hágase tu voluntad, murmura, y dame la fuerza para aceptarla con gratitud. Esta oración diaria se ha convertido para ella en un ancla en el mar de las adversidades de la vida. La desgracia llegó inesperadamente, como suele suceder. Un gris día de febrero, el cartero Jesús, que siempre traía buenas noticias con una sonrisa, entregó a doña Concepción un sobre con la marca roja urgente. Con manos temblorosas, abrió la carta y miró durante mucho tiempo los incomprensibles términos oficiales, hasta que entendió lo principal. Estaba en riesgo de perder la granja por impuestos impagos. $3,000, una suma que se le antojaba inasequible, como la montaña Sierra Nevada. Dios mío, ¿por qué? Por primera vez en muchos años, en su oración, sonó amargura. Esa noche no encendió la vela frente a la imagen. Esa noche, la oración se le quedó atorada en la garganta, como si estuviera probando su fe. A la mañana siguiente, Esperanza, la fiel proveedora, rehusó comer y se echó pesadamente sobre la paja en el establo. Los ojos de la vaca, usualmente tranquilos y cálidos, miraban con un dolor mudo. Doña Concepción abrazó el cuello del animal, susurrando palabras de consuelo, aunque ella misma necesitaba consuelo no menos. El veterinario cuesta dinero que no tenemos, le decía a Lupita, que al percibir el problema no se apartaba de su ama ni un momento. Pero tenemos que hacer algo. Con sus últimos ahorros, se dirigió a la farmacia en busca de medicinas para animales. El dinero apenas alcanzó para el analgésico más simple, que apenas ayudaba. Y cuando llamó a sus hijos, contando sobre los impuestos y la vaca enferma, las respuestas estaban llenas de compasión, pero vacías en términos prácticos. «Mamá, nosotros mismos tenemos hipoteca», explicó su hija Carmen. «El próximo mes prometo enviar al menos un poco. Ahora estoy entre trabajos», se excusó su hijo mediano Ramón. «Tan pronto como consiga un nuevo puesto». De pie en el crepúsculo en el porche, doña Concepción miraba las estrellas, que antes le parecían testigos de la presencia de Dios. Ahora parecían frías y distantes, como sus propias esperanzas. «Toda mi vida he confiado en ti», susurró al cielo nocturno. «He aceptado pruebas sin quejas, pero ahora no entiendo tu voluntad». Por primera vez en muchos años, doña Concepción se fue a dormir sin oración, con una carga en el corazón y una duda que roía el alma más que el miedo a perder el techo sobre su cabeza. El Sábado Santo resultó ser inesperadamente claro y cálido, como si la naturaleza quisiera recordar la proximidad de la festividad de la resurrección y la esperanza. Doña Concepción se despertó con los primeros rayos del sol, como siempre lo hacía, a pesar de la noche de insomnio y el peso en el corazón. La costumbre es una segunda naturaleza, y ni siquiera en los días más difíciles se permitía romper el orden establecido. «Buenos días, mis pequeñas», saludó a las gallinas al entrar al viejo gallinero con un puñado de alimento. Las gallinas parecían comportarse hoy de manera inusual. Se agolpaban en la esquina lejana, cacareando más fuerte de lo habitual, como compartiendo un secreto importante. Cada día, doña Concepción recogía los huevos, agradeciendo a los animales por sus dones, un sencillo ritual de gratitud heredado de su madre. Pero hoy, al meter la mano en el nido más lejano,
se quedó paralizada de sorpresa. Entre los huevos marrones habituales se encontraba uno, completamente diferente a los demás. Era más grande, con un suave brillo nacarado, casi resplandeciente en la penumbra del gallinero. La superficie del huevo no era de un solo color. Se esparcían sobre ella delicados tonos dorados y azules, formando un diseño que recordaba el más fino encaje. «Dios mío», susurró la anciana, sosteniendo cuidadosamente el hallazgo, «¿de dónde vienes?». Doña Concepción había tenido muchas gallinas a lo largo de su larga vida, pero nunca había visto un huevo tan extraordinario. Su primer impulso fue mostrárselo a los vecinos, pero algo la detuvo. Un sentimiento interno de que ese hallazgo estaba destinado solo para ella, como un mensaje personal. Colocó el huevo inusual, separado de los demás, en un pequeño paño bordado en una cesta especial. Todo el día atrajo su mirada, y ni siquiera las tareas habituales podían distraerla de los pensamientos sobre este extraño hallazgo. Por la noche, después de una cena modesta, doña Concepción se sentó por mucho tiempo a la mesa, mirando el huevo a la luz de la lámpara de queroseno. La luz jugaba en su superficie, creando sombras y reflejos caprichosos. Esa noche, antes de Pascua, que simboliza el paso de la oscuridad a la luz, de la muerte a la resurrección, el huevo extraordinario parecía especialmente significativo. ¿Puede ser esto una señal?, se susurró a sí misma. Mañana es Pascua, el día de los milagros y los nuevos comienzos. Con este pensamiento, doña Concepción se arrodilló por primera vez en los últimos días ante su altar doméstico. Su oración fue simple. Señor, si este es un mensaje de ti, dame la sabiduría para entenderlo. Los primeros rayos del sol de Pascua aún no habían tocado la tierra cuando doña Concepción se despertó con una extraña luz que entraba por la ventana. Al principio pensó que era un sueño, pero la luz se volvía más intensa, como llamándola. Echándose un viejo vestido, salió al patio y se quedó sorprendida. La luz provenía del gallinero. Al abrir la puerta, la anciana vio una escena que quedaría en su memoria hasta el final de sus días. Las 5 gallinas estaban sentadas en fila en sus perchas, inmóviles como estatuas, con la cabeza levantada. Lupita, que normalmente perseguía a las aves, estaba sentada quieta en una esquina del gallinero. Y a la entrada del establo estaba Esperanza, que ayer apenas podía levantarse. Ahora parecía enérgica y observaba atentamente en dirección a la cesta con el huevo inusual. El huevo brillaba. No reflejaba luz, sino que la emitía, un suave resplandor dorado que parecía latir al compás de su corazón. Con manos temblorosas, doña Concepción tomó el huevo, y un calor se extendió por sus palmas. El diseño en la cáscara fue más claro, y ahora podía distinguir en él el contorno de un rostro femenino, sorprendentemente similar al de la Virgen con la imagen de su hogar. «Santa María», susurró doña Concepción, arrodillándose directamente en el suelo del gallinero. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, pero eran lágrimas, no de tristeza, sino de profunda conmoción y reverencia. En ese momento, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una certeza absoluta de que no estaba sola, que sus oraciones habían sido escuchadas, que todo lo que sucedía tenía un significado, aunque por ahora inalcanzable para ella. «No sé qué significa esto», dijo, dirigiéndose ya no solo a Dios, sino también a los animales, que parecían comprender la importancia del momento. «Pero creo que no me abandonarás. Confío en tu voluntad, sea cual sea». Con estas palabras, doña Concepción envolvió cuidadosamente el huevo resplandeciente en un pañuelo limpio y lo llevó a la casa, colocándolo en un lugar de honor junto a la Biblia familiar.
Pasó todo el día en oración, sintiendo una paz interior que no podían perturbar ni los pensamientos sobre los impuestos ni la preocupación por el futuro. Algo había cambiado en ella misma, como si el huevo le hubiera transmitido parte de su luz, y esta luz ahuyentara la oscuridad de la duda. Hágase tu voluntad, repetía una y otra vez, y estas palabras ahora sonaban no como una resignación ante lo inevitable, sino como una alegre aceptación del plan divino. El sonido de un coche aproximándose rompió el silencio de la tarde de Pascua. Doña Concepción no esperaba visitas. Los hijos le prometieron venir solo el siguiente fin de semana, y los vecinos generalmente pasaban la festividad en familia. Al mirar por la ventana, vio una vieja camioneta azul que pertenecía a don Joaquín Ortega, dueño de un rancho vecino. Don Joaquín era de la edad de su difunto esposo. Alguna vez llegaron juntos a trabajar en las fincas locales. Juntos ahorraron para sus parcelas de tierra. Fueron testigos en las bodas uno del otro. Después de la muerte del esposo de doña Concepción, se veían raramente. Don Joaquín se sumergió en las preocupaciones por su extensa hacienda, y ella se encerró en su soledad. Concepción, perdona por la intrusión en el festivo, dijo el anciano, quitándose el sombrero. Su rostro curtido parecía apenado. Pero anoche me pasó algo extraño. Vi un sueño en el que Miguel me pedía que te visitara. Y por la mañana, cuando salí a revisar el ganado, vi una luz extraña sobre tu granja. Decidí que debía venir. Doña Concepción lo invitó a entrar en la casa y, dudando un momento, le mostró el huevo resplandeciente. Para su sorpresa, don Joaquín no se mostró sorprendido ni descreído. Miró durante mucho tiempo el diseño, y luego dijo en voz baja: «¿Sabes? Este dibujo me recuerda al escudo de mi familia en España. Así era en el medallón de mi abuela». Con una taza de café, la conversación se dirigió a los asuntos, y doña Concepción, sin planearlo, contó sus problemas financieros y la amenaza de perder la granja. «¿Miguel nunca te habló?», preguntó de repente don Joaquín. «Antes de morir, él me hizo prometer que cuidaría de ti y de los niños. Debía visitarlos, pero después del funeral, todo de alguna manera. Parece que decidió recordarme mi promesa». Después de un silencio, don Joaquín continuó: «Durante varios años he estado buscando tierra adicional para expandir los pastizales. Parte de tu granja, la más cercana al río, sería ideal. Estoy dispuesto a pagar el doble del precio de mercado. Eso cubriría todas tus deudas y aún sobraría para reparar la casa». Doña Concepción escuchaba, apenas creyendo lo que oía. La oferta llegó como una respuesta a sus oraciones, y al mismo tiempo significaba desprenderse de una parte de la tierra que su familia había custodiado por generaciones. «Tengo que pensarlo», dijo, pero en su corazón ya surgía la sensación de que ese era el camino predestinado desde arriba. Los milagros llegan en oleadas, como susurraban los veteranos del pueblo. Así sucedió en la granja de doña Concepción. Después de que se cerró el trato con don Joaquín y todas las deudas fueron saldadas, la vida parecía comenzar a renovarse, como la naturaleza después del invierno. Esperanza, que hace poco apenas podía mantenerse en pie, recuperó completamente su salud después de que doña Concepción le dio una decocción, con la adición de un pequeño pedazo de la cáscara del huevo milagroso. Ahora, la vaca daba el doble de leche, de un sabor tan delicioso que la gente venía por ella incluso de pueblos vecinos. Pero lo más inesperado fue el regreso del hijo menor, Miguel. Regresó sin previo aviso, con una pequeña maleta y determinación en sus ojos. «Mamá, no puedo explicar lo que pasó», confesó por la noche, sentado en el porche. «Pero una mañana me desperté con la absoluta certeza de que debía volver a casa, como si alguien me hubiera llamado. Las gallinas
Las mismas ponedoras de colorido plumaje comenzaron a poner huevos de una belleza extraordinaria, no tan sorprendentes como aquel de Pascua, pero con un suave reflejo y un sabor especial. Los habitantes del lugar consideraban que estos huevos traían buena suerte y los compraban con alegría. Poco a poco, la granja de Doña Concepción se convirtió en un lugar al que la gente llegaba no solo por productos, sino también por esperanza. Muchos venían a compartir sus penas, a orar juntos y simplemente a escuchar la historia del milagroso huevo de Pascua, que cambió el destino de una mujer solitaria. Un año después del milagro de Pascua, Doña Concepción estaba sentada en su mecedora favorita, observando la puesta de sol. A su lado descansaba Lupita, y en su regazo estaba el cofre de madera de cedro donde guardaba ese huevo milagroso. Su resplandor se había vuelto más suave, pero no había desaparecido del todo, como un recordatorio del día en que la fe venció a la duda. «Sabes, Miguel», se dirigió a su hijo, que reparaba la cerca cerca de la casa, «a veces uno tiene que perder casi todo para comprender lo que realmente tiene». Durante ese año, la anciana había reflexionado mucho. Ahora veía que los momentos más difíciles de su vida resultaban ser encrucijadas que llevaban a bendiciones. Cada prueba era una oportunidad oculta. Dios nos habla constantemente. Le gustaba repetir a los niños de los vecinos, que nuevamente se reunían a su alrededor, por historias. Pero a menudo no escuchamos porque estamos demasiado ocupados con nuestros miedos y preocupaciones. La historia de Doña Concepción y su huevo de Pascua se extendió mucho más allá del pueblo. Algunos lo consideraban una simple coincidencia, otros un verdadero milagro. Pero la propia Doña Concepción sabía que el verdadero milagro no estaba en el huevo resplandeciente, sino en que ella pudo ver en él una señal y confiar en él. Así como el huevo simboliza una nueva vida, también los períodos más oscuros de nuestra vida pueden convertirse en preludio de nuevos comienzos. Solo se necesita tener ojos para ver las señales y un corazón dispuesto a confiar en ellas. Gracias por escuchar esta historia sobre Doña Concepción y el milagroso huevo de Pascua. Espero que haya tocado su corazón y les haya recordado que incluso en los momentos más difíciles hay lugar para la esperanza y la fe. Si les gustó esta historia, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nuevos relatos inspiradores. Su apoyo nos ayuda a crear más contenido que calienta el alma y recuerda los valores eternos. Presionen el botón suscribirse ahora mismo y compartan este video con aquellos que quizás necesiten un poco de esperanza en sus vidas. Hasta la próxima.